Estamos el año muy bendecidos, ¿sí? Amén, amén. ¿Cuántos tuvieron la bendición de estar la semana pasada? Estuvo el apóstol y profeta José Rachumí, les manda saludos a todos. Marito te mandó saludos anoche. Anoche platiqué con él y muy contento, dice que nunca le ha pasado que se va y que uno se va y ya no quiere regresar en un buen tiempo, pero dice que él no se quería ir y eso no le pasa muy a menudo, ¿sí? Entonces, yo creo que también tiene que ver con la calidez de la gente, tiene que ver con el círculo donde nos desarrollamos, y pues le damos gracias al Señor por poner esa gracia y por poner esa calidez, ¿verdad? Bendigo a cada uno por nombre, que lo bendijeron de muchas maneras, a mi hermano Mario, hermana Evelyn, ahí los hizo desvelarse por 15 días, ¿verdad? Pero yo les bendigo, por lo menos ya aprendieron a vigilar en otro nivel, ¿verdad? Entonces seguro ahora sí puedo contar con ustedes para una vigilia a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque fue de mucha bendición. Yo creo que Dios habló mucha palabra. Los que pudieron estar, porque ya voy a platicar con muchos en algún momento, pero Dios habló mucha palabra y hay que pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que Dios está hablando, entender lo que Dios habla en nuestra vida. Fíjese que la vida cristiana tiene fases, la vida cristiana tiene niveles, la vida cristiana tiene dimensiones, y nosotros necesitamos aprender a crecer en esos niveles y en esas dimensiones. El problema es que muchas veces nosotros nos vamos acostumbrando a quedarnos en una etapa, en un estado, o nos volvimos religiosos. De hecho, fíjese que la palabra, el Nuevo Testamento está plagado de algo que se llama religiosidad. Y una de las batallas más fuertes que Jesús tuvo fue con el sistema religioso de ese tiempo, ¿sí? Con el sistema religioso del Sanedrín, con el sistema religioso que existía en ese momento. Era bien fuerte ese sistema religioso. Entonces nosotros adoptamos, sin darnos cuenta a lo largo de los años, adoptamos ese sistema religioso y entonces volvemos a repetir. Tenemos una vida cristiana religiosa en nuestra vida, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cumplimos el requisito de venir. Y mire qué interesante, porque fíjese que por ejemplo, hablaba Eric acá en la alabanza. Fíjese que hablar de evangelismo, hablarle a Dios, ¿sabe qué? Dice la gente que a veces ya tiene 20, 30 años de servir a Dios. Eso ya lo hice hace años, ¿sí? Y no entendemos que somos cartas abiertas y que tenemos que evangelizar y que tenemos que hablar al Señor con nuestro testimonio todos los días de nuestra vida. Y que todos los días de nuestra vida debiéramos de hacer una obra de bendición y que debiéramos de decirle al Señor: Señor, hoy hice la obra. Por lo menos la mínima expresión es decir: Señor, este día prediqué el evangelio, este día en una gasolinera, en un supermercado, no sé. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, hay una versión que dice: te exhorto que hables la palabra en tiempos oportunos y en momentos inoportunos, ¿sí? Eso significa que a lo mejor vas a estar haciendo algo donde no encaja lo que hablarle a alguien de Dios, pero va a encajar. Amén. Y tenemos que entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque a veces la gente cree que tenemos que tener un nivel de un ministerio evangelístico así muy desarrollado. Y te voy a decir, no, nosotros tenemos que pedirle al Señor ser luz cada semana, ser luz cada día, proponernos que en el día tú y yo hagamos una acción buena, hagamos una acción que bendiga y edifique a la gente. Hay muchos libros de sabiduría, hay muchas culturas de sabiduría que tienen principios de sabiduría. Y sabe una cosa, hay personas, por ejemplo, lo creo yo, no voy a exagerar porque no tengo el dato exacto, se me olvidó ahorita, pero algunos judíos, algunos rabinos dicen que hay que bendecir por lo menos 71 veces al día. Entonces hay principios de sabiduría culturales, ¿me explico? Ahora, pero la palabra de Dios, la Biblia, es transcultural, porque la Biblia no es cultural. Aunque cuando nosotros la estudiamos en proyección gramatical y cultural, tenemos que entender que la Biblia es transcultural, porque la Biblia no está hablando de una cultura, la Biblia lea, por ejemplo, las cartas de Pablo hablan a los gentiles y nos hablan a nosotros. Y nosotros tenemos que entender muchas cosas a través de la palabra. Entonces, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque este año 2020 se habla mucho de muchas cosas. Y hay mucha gente que está hablando palabra que no dudo de Dios, porque Dios habla por boca de mucha gente, ¿sí? De muchos ministros, y entonces la palabra se va concatenando y vamos entendiendo lo que Dios está trayendo a través de su palabra. Sin embargo, lo importante es que nosotros dejemos que salgamos ya de ese sistema religioso que tenemos, salgamos ya de ese sistema repetitivo en nuestras vidas, porque fíjese que le hacía la alusión que vino, por ejemplo, el apóstol José Rachumí, ¿sí? Es un hombre muy preparado desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual,
Sin embargo, nosotros recibimos ciertos mensajes o cierta información que Dios nos da a través de la palabra, y hay gente que se impacta, ¿sí? Porque la cabeza le crece como que fuera una cebollota, ¿sí? Sí, hay gente que está llena de conocimiento. El problema no es que usted tenga mucho conocimiento, que esté lleno de conocimiento. El problema es que tanto procesamos y entendemos de ese conocimiento que tenemos. Porque mucha gente tiene conocimiento, pero a veces cuando el conocimiento llega, nos envanecemos. No sé si le ha pasado alguna vez, por ejemplo, le voy a hablar a los profesionales que están acá, porque acá hay mucho profesional. Y cuando usted es profesional en una rama, a veces le dicen algo y usted ya se siente así como que no sabe lo que está hablando, ¿sí? Porque hemos adquirido un nivel de conocimiento o nos hemos especializado en una rama, entonces uno cree, entre comillas, saberlo todo. Sin embargo, la vida cristiana no tiene nada que ver con la vida, con la preparación que tengamos científica, administrativa, etcétera, etcétera. Sí nos abre el entendimiento, sí nos abre la mente, se amplía, pero la palabra se entiende de otra manera, se entiende por el Espíritu. Entonces tenemos que entender nosotros que las iglesias están plagadas de gente religiosa, jóvenes que ya no quieren oír la palabra porque los padres en casa se comportan en la iglesia muy éticos, muy espirituales, pero en la casa no tienen ni siquiera contacto con sus hijos. En la casa no saben ni siquiera comunicarse con ellos. Son estorbosos, son religiosos. Entonces, fíjese que es un común denominador y le tenemos que pedir al Señor salir ya de ese sistema religioso que estamos viviendo. Porque si no rompemos ese sistema religioso, solo nos emocionamos cuando vengan profetas, cuando vengan, no sé, ministros, maestros, y nos emocionamos, pero no hay un efecto en nuestra vida. Nosotros, la palabra tiene que causar un efecto en nuestra vida, un efecto de vida, un efecto de crecimiento, un efecto de entendimiento, un efecto de madurez. O sea, nosotros tenemos que madurar, no podemos ser toda la vida niños. ¿Sabe? ¿Ha visto a los niños? Por ejemplo, mi hijo más pequeño, Tiago, tiene 6 años. Y los niños tienen una característica. Este año no sé qué le va a gustar, pero por ejemplo, hasta esta fecha todavía está traumado con los dinosaurios. Puede ser que el otro año ya no le interesen los dinosaurios. El otro año le interese, no sé, ahorita no le puedo decir, pero le puede interesar, no sé, lapiceros, crayones y pintar, o alguna caricatura que esté de moda, pero cuando se dé cuenta, deja todo eso y un día hasta se avergüenza de eso porque dice, eso ya no, yo ya no juego con carritos, ¿sí? Sí, lo que le quiero decir es, vamos creciendo, ¿sí? Y algunas personas van madurando. Entonces el problema del cristiano es que a veces los cristianos no maduran jamás. Y no maduran jamás, o algunos, como dijo un hermano por ahí, no quiero ofender a nadie, se chuquean de una vez, ¿verdad? Porque no maduran. Y la importancia del cristiano es que el cristiano logre madurar. Entonces hay gente que a veces no logra crecer, y hay iglesias también que no hay compromiso. Fíjese que tiene que ser de doble vía. O sea, los pastores debemos de prepararnos, porque si no nos preparamos, imagínense venir a improvisar o venir a predicar el mensaje de otra persona, ¿sí? Me parecería penoso, pero a veces hay pastores que no se preparan y que la gente llega a una etapa que la gente quiere más. ¿Cómo explicarle esto? Es como que usted toda la vida le dan lo mismo de almorzar. ¿Qué pasa que le den a su esposa todos los días lo mismo de almorzar? Pollo con arroz. Llega una etapa que usted, mi amor, usted paga unas clases de chef o no sé, o aprende a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos probar diferentes sazones, ¿sí? Entonces, en la vida cristiana, hermano, no nos podemos quedar con el mismo nivel toda la vida. Con el nivel de que oramos, aquí qué lindo, oramos, leemos la palabra. Sí, pero la palabra tiene profundidades. La palabra tiene misterios, la palabra tiene niveles de revelación que tenemos que entender. Ahora bien, pero tenemos que tener un fundamento sólido para poderme meter a revelación. Yo no me voy a meter a hablar tonteras si ni siquiera sabemos qué es gracia, sabemos qué es salvación, sabemos qué es bautismo. O sea, hay gente que no sabe definir eso, pero ya es líder. No sabe definir qué es salvación, pero ya predica. Y creo que hay que hacer la obra, pero sí debemos de tener el compromiso espiritual y tal vez voy a decir moral de prepararnos. De tener fundamento en nuestra vida, porque si no tenemos fundamento, hermano, le voy a decir una cosa, a cualquier cosa le vamos a decir que sí. Hoy hay iglesias, y lo digo general porque me he enterado de muchas cosas, hay iglesias que están implementando principios de judaísmo dentro de la doctrina y la gente ni cuenta se da. Entonces hay gente que está celebrando fiestas judías, y decir esto, de verdad se lo digo, es contradictorio para muchos, se ofenden. Hay gente que se ofende.
Pero hay gente que está celebrando fiestas judías por la ignorancia de no entender la palabra y solo por ver lo que pasa a nuestros alrededores, porque como a nuestros alrededores hay mucha gente que habla de bendecir a Israel, entonces la gente no sabe nada de eso, ¿sí? Entonces como usted oye, lo repetimos a lo largo de los años, lo hemos repetido, pero necesitamos salir de la ignorancia, ¿sí? Necesitamos, de verdad se lo digo, necesitamos ya, ese es el tiempo donde Dios quiere que rompamos la ignorancia. ¿Sabe cuál es el mayor problema de una persona cristiana o de cualquier persona? No es la pobreza, es que sea un ignorante. Ese es el mayor problema que puede haber en una sociedad, que seamos ignorantes. Guatemala es un país, lo digo de esta manera, de gente muy ignorante en muchos aspectos, ¿sí? De gente que repite una y otra vez cosas que oye, pero que jamás va a indagar si es real lo que está escrito o lo que están diciendo. De gente que hoy con las redes sociales la gente se está volviendo más torpe, porque la gente solo le da que reenviar y ya compartió algo que ni siquiera indagó si es cierto. Guatemala es un país donde los medios están creando en la gente, están creando una cultura de irrespeto, ¿sí? Salen memes a cada rato, se burlan de los presidentes, se burlan, no respetamos autoridades. Y si no respetamos autoridades, le voy a decir, ¿usted cree que respetamos a Dios y no respeto a mi presidente? La gente no logra entender eso y la gente, es que lo que pasa es que como dicen que hizo, mire, yo le voy a decir una cosa, a mí no me consta nada de lo que dicen porque yo no he estado con él para saber si es cierto, ciertas cosas que habla la gente. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos justificar algo que usted ni siquiera sabe, ¿sí? Es cierto que usted se come los mocos, me han dicho que te come los mocos, tal vez alguien se lo inventó, ¿me explico? Es que él se come los mocos, tenga cuidado, que le dé la mano. Que tiene cuidado porque usted lo está afirmando y usted ni sabe si es cierto. Tal vez es un chiste, tal vez es una broma. Ahora, ¿por qué hablo todo de esto? Porque yo creo que antes de comenzar el año, después de tanta palabra que el Señor nos compartió, existe un compromiso, hermano, de procesar esa palabra. Los que lograron entender, lograron, voy a utilizar esta palabra así, cachar de lo que el apóstol compartió, y los que estuvimos en algunas actividades, no se ponga rápidamente como a decir, voy a predicar ya de lo que dijo. Primero procese la palabra. Primero escúchela, procésela, entiéndala. Pida al Espíritu que le dé dirección, porque la gente a veces al rato ya está predicando lo que ni entiende, ¿verdad? Y algunos son más demandantes. Pastor, yo quisiera que hablara lo que habló el nombre. Quisiera preguntarte, ¿entendiste lo que Dios te dijo? Porque hay gente que Dios le habla y no entiende nada. Hay gente que Dios le da palabra y no entiende nada. Hay palabras que parecen bien claras, así dice el Señor que si te pones los zapatos, tus pies van a caminar más cómodos, ¿verdad? Dígame qué de dificultosa está esa palabra para entender, no. Pero usted, aunque no lo crea, cuando le preguntas que a mí no entendí si me dijo que me los quitara o me los pusiera, o me dijo que no caminara con zapatos, aunque usted no lo crea. Se lo digo porque lo he visto en muchos lugares. La gente a veces no entiende ni aún la palabra más simple que Dios le habla. Va a entender usted de primas a primeras niveles de profundidad que Dios a veces nos habla. A veces tiene que pasar meses para poder entender lo que Dios habla, hermano. Fíjese que Dios nos habló mucho. Ahí está mi esposa, de testigo anoche, mis hijos. Anoche estaba terminando de escribir, de transcribir la palabra que está grabada en audio y en video, la estaba escribiendo porque es importante entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Es importante entender qué es lo que Dios habla. No se puede, no le mentiría si le digo la entendí así de un solo. No, hay muchas cosas, aristas que Dios habla, que las deja ahí, que nosotros tenemos que ir a indagar. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? Este año 2020, hermano, yo lo quiero desafiar a usted. Fíjese que quería comenzar con una secuencia de algo que Dios nos habló, pero dije, no, mejor hoy va a ser un mensaje tal vez light, ¿sí? Oiga, light, pero no menos importante, porque necesito desafiar a la gente a que lea la palabra. Necesito desafiarlo a que se proponga que este año sí va a leer la Biblia, no cuando el año termine. Se proponga, el año pasado reté a algunos a decirles, lean la Biblia en un mes. Y lo ven así difícil. No es difícil. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a algo que nos interese y que nos va a dar vida. Los que están en la universidad, acá hay médicos, hay abogados, hay, ¿qué más hay acá? Arquitectos, no hay ahorita, no hay arquitectos, pero hay gente, administradores, mercadólogos, hay gente. ¿Saben qué? Cuando uno está en la universidad, a veces le dejan uno que lea un libro en una semana.
Y ahí está uno, le dan las 2 de la mañana. ¿Por qué lo hace? Porque uno tiene que ganar una clase o tiene que pasar al siguiente semestre o uno quiere superarse para ganar un título. Ok, pero la Biblia no nos interesa leer. Y la palabra nos va a dar vida, nos va a dar luz, nos va a dar crecimiento, nos va a sanar, nos va a libertar, nos va a hacer que entendamos, nos va a abrir el entendimiento, va a venir la sabiduría, van a venir las 7 sabidurías de Jehová sobre nosotros, vamos a ser más sabios. Sin embargo, no le ponemos mucha importancia aún titulándonos o aún teniendo niveles, porque el problema es que muchos de los que estamos acá fluimos en dones. Y fluir en dones es muy precioso. Sin embargo, los dones no nos van a sostener cuando estamos en momentos de prueba, en momentos de adversidad. Lo único que nos sostiene es su palabra. Nuestros hijos, no les creamos el hábito de que lean la palabra. Fíjese que si algo le tengo que agradecer a mis maestros, por ejemplo, es que la palabra se trazaba cuando éramos niños de una manera que todavía a veces yo tengo como recuerdo, no sé cómo se le llama eso, o sueño todavía con facetas de mi infancia que me daban clases en la iglesia, ¿sí? Y eran clases bien magistrales, no eran clases para entretener a los niños, que pinten muñequitos ahí para que... No, clases bien magistrales que cuando estudié, fíjese que cuando estuvimos en el seminario teológico, habían pastores, ya hasta a nivel pastoral, habían pastores que no sabían, pero absolutamente nada de lo básico de la Biblia. Pero ya pastores grandes, ¿no? ¿Cree usted que pastores que acababan de abrir una iglesia? No, pastores que tenían 15 años de ser pastores. Y estando en el seminario yo me quedé sorprendido porque muchas de las cosas, y no le voy a decir el 40% que yo sabía, lo aprendí en la iglesia cuando era un niño. Desde que qué significa Pentateuco, cuáles son los libros históricos, los libros gramaticales. Y mira, todo eso a mí me parecía pez en el agua, eso ya me lo sabía, yo quería algo más grueso, decía yo. Pero como era primer bimestre, segundo bimestre, pero los pastores decían, wow, yo no sabía tanto. Y yo decía, no puede ser que no lo sabían, si eso yo lo sé desde que soy un niño. Entonces yo bendigo a mis maestros, hoy los bendigo porque creo que hicieron bien su trabajo. Y no creo que solo conmigo, con esa generación. Porque muchos de esa generación que hoy ya somos adultos, la mayoría son ministros. Y la mayoría han sido de bendición. Pero hoy hay una deficiencia, dejemos a los niños. Hay una deficiencia de maestros, una deficiencia de poder enseñar la palabra. Y entonces hay gente que sirve al Señor, tiene ministerios, pero que no tienen un fundamento sólido todavía, ¿sí? Pero tienen un corazón correcto, un corazón de que quieren servir a Dios, pero el fundamento que les trasladaron es muy malo. Entonces por eso es que usted ve que en las iglesias hay muchas cosas que pasan, porque como no, la Biblia, mire, fíjese pues, la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a crear un efecto de vida en nosotros, va a cambiar nuestra mentalidad. Fíjese que hay gente que a lo largo de los años está en la iglesia sirviendo, pero es arrogante, pero es soberbio, pero es abusivo. Entonces yo me atrevería a decirle que jamás ha leído la Biblia como la tiene que leer, que jamás la ha estudiado como la tiene que estudiar, porque cuando leemos la palabra, fíjese que causa un efecto, y yo sé que aquí hay muchos que les ha pasado. Usted puede estar mal en algo de la Biblia y dice, ay Dios, yo leí y entonces estoy mal yo, porque usted va a leer cosas que lo van a transformar. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo, dice la versión Las Américas. Entonces, mire qué fácil de entender. Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. Entonces, quiere decir que usted se trata bien, ¿verdad? O se pone usted en la mañana y se pega, torpe, baboso, es que yo no te quiero. O sea, ¿verdad que no? Solo que tuviera problemas de personalidad, no sé cómo se le llama eso, ¿qué? No, ni bipolaridad, no se me olvidó cómo se llama. Pero que usted tuviera varias personalidades, ¿verdad? Solo así tal vez, pero no, usted se pone guapo, se echa perfume, se cepilla, se cuida, ¿verdad? Se echa su crema. Algunos ya que ya está, la edad está avanzando, hasta compran cremas más especializadas, ¿verdad? Para que se miren, se le quiten las arruguitas, etcétera, etcétera. Entonces miren la palabra, dice, trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo que debemos de tratar a nuestro prójimo, no a mi cuate, a mi amigo, a mi hermano, a mi tío, no, aquel que es el vecino que a lo mejor no nos trata bien. Trata a tu prójimo como a ti te gustaría que te trataran. Y a mí me gusta que me traten bien. Usted va a un restaurante, ¿a usted le gusta que lo traten bien o no? Así es. ¿Verdad? Usted dice, es que estoy pagando, sí, pero le gusta que lo traten bien, ¿no?
¿O quién va a un restaurante, paga para que lo traten mal? Tengo un restaurante y qué bonito se siente que llegue el gerente, está bien su corte, y todavía no sé si le ha pasado a mí, me ha pasado. Miren, el corte que pedí no era el que quería, no tenga pena, ahorita se lo cambiamos. Estoy pagando y quiero que me traten bien. Entonces, ahora, el año comienza y le voy a decir una cosa, es importante que nosotros nos propongamos verdaderamente buscar un crecimiento en nuestra vida. Y no un crecimiento solamente de palabras, solamente de conocimiento, sino de práctica. Porque el evangelio tiene que ir de la mano con un crecimiento de conocimiento, de entendimiento, pero también tiene que ir de la mano con un testimonio del vivo en nuestra vida, ¿sí? O sea, ¿de qué sirve que usted diga, bueno, ahora ya está metido en su discipulado, ya creció, ya sabe esto, pero de todo modo no hace la obra de Dios? No saluda al hermano, le hace caras. Ay, viene ese hermano, ¿no le ha pasado a usted? A todos nos ha pasado, hermano, ¿verdad? Es que no tengo ganas de hablar hoy porque amanecí del lado izquierdo de la cama, me senté, ¿verdad? Y no quiero hablar con nadie. Mire, a veces pasan esas cosas en nuestra vida. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el amor de Dios nos está reflejando en nosotros. Porque cuando está el amor de Dios en nuestra vida, yo le digo una cosa, Dios se manifiesta, Dios muestra, y entonces empezamos a dar frutos en nuestra vida. Ahora, miren lo que le quiero, acompáñame a 1 Pedro 2:21, por favor. 1 Pedro 2:21, porque este año de verdad, yo le pido que la gente pueda crecer, que los jóvenes que están acá puedan crecer. Que podamos dar frutos, y no solamente estoy hablando de pensar en traer gente, aunque tenemos que hablarle a la gente de Cristo, pero miren lo que dice la palabra. Está hablando el apóstol Pedro, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces miren, las pisadas de Cristo para mí pesan. ¿Han visto aquellas películas de los dinosaurios que dejan la pisada del tiranosaurio rex así gigante? Imagínense que la pisada de Cristo tiene ese peso. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Cristo nos ha dado el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces comenzamos un año, hermano, y Eric lo decía ahorita. Muy bueno, Eric, estamos conectados en el espíritu, ¿sí? La gente empieza, si se puso muy gordo porque se comió 20 tamales al día, empieza usted que se va a meter al gimnasio. Algunos ya pagaron de una vez 6 meses de gimnasio, ¿sí? Gracias a Dios. Otros que van a salir a correr, otros de todo. Miren, otros pidieron ya sus pastillas mágicas para que lo ayuden a bajar de peso, ¿verdad? Orándole a Dios que sean mágicas de verdad, se la tomen y se desinflan en 24 horas. Pero está bien cuidar su cuerpo, está bien, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. Pero no solamente tenemos que tener esas metas o no, logros, los objetivos, como usted le quiera llamar, propósitos. ¿Sabe qué? Nuestro propósito más grande es imitar a Jesús. Nuestro propósito más grande es que demostremos que vamos a crecer este año. Que sigamos miren las pisadas de Cristo. Porque si no seguimos los pasos de Jesús, entonces yo le pregunto, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia todos los domingos? Algunos vienen temprano, otros se levantan tarde, otros siempre vienen tarde, ¿sí? Y la gente dice, ay, el pastor lo dijo por mí, ya no llego, pues ya no venga. Si todo el mundo ni quiere venir. Y la gente se siente ofendida. No se sienta ofendida, hermano. Mejor, de verdad, reevalúe su vida, qué es lo que está pasando en su corazón. Sí, amén. Porque sabe que cuando venimos a la iglesia, nuestra adoración se activa desde que usted se prepara en la noche. Aleluya. Porque usted empieza a adorar al Señor. Me voy a llevar estos zapatos, los voy a lustrar. Me pongo este pantalón o me pongo el otro. Ahí usted está adorando al Señor. Porque está disponiendo su corazón en decir, yo voy a ir mañana. Miren, el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, hoy en día, ¿cuándo fue la última vez que usted no se alegró por venir a la iglesia? Miren, yo le tengo que decir una cosa, a veces Dios nos lleva en un proceso y Dios nos va levantando, no va a creer solamente por misericordia, porque la gente dice que es la misericordia. No es solo misericordia, hermano. Es que Dios ve tu corazón. Amén. ¿Sabe que en algunas etapas de mi vida yo me agarraban nervios porque decían, ay, es domingo, se acabó el servicio, y 8 días para volver a llegar a la iglesia, aunque usted no lo crea? Yo no sé a cuánto les pasa eso, se lo dejo ahí, no pretendo decirles que le pase y que le ore a Dios, porque creo que Dios trata con cada uno, pero yo sí le tengo que decir que de verdad cuando hay un canto de estos hermosillos que como me gusta, que dice, quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como
Como al principio te conocí. Amén. Pero me encanta este cántico porque sabe una cosa, a veces sí debemos enamorarnos nosotros de Dios, hermano. Amén. Sí debemos de entender que nosotros no venimos acá solo a cantar, a aplaudir. Venimos acá a crecer en nuestra vida cristiana. Venimos acá, estamos en la unción corporativa, que es importante para la comunión del cuerpo, para que usted se sienta motivado. Yo creo que la otra vez se lo dije. ¿Sabía usted que psicológicamente está comprobado que el ser humano necesita N cantidad de abrazos al día? No sé si son 20, 30, no sé, pero al menos necesita 10 abrazos al día. Un abrazo, así que mucho gusto, se necesita. Entonces venimos a la unción corporativa para sentir ese abrazo. ¿Qué tal, hermano Mario? ¿Cómo está? Y de repente estamos pasando por momentos difíciles. Y a veces hay gente que dice, hermano, voy a orar. Y aunque usted no crea, sí hay gente que ora por uno a veces. Y también hay gente cuentera, ¿sí? Gente que estuvimos orando, hermano, orando viendo el Señor de los cielos 24 horas, ¿verdad? Porque se atrasó. Y se vale, tal vez estaban de repente un chispazo. Ay, yo le dije al hermano que iba a orar por él. Pero sí hay gente que ora. Entonces venimos a la unción corporativa para eso, para podernos tener comunión, poder platicar, poder darnos un abrazo. Entonces, pero yo le digo, pero a veces en nuestra vida cristiana, hermano, de verdad es una vida cristiana muy mediocre. Porque queremos que Dios nos use. Miren, pues queremos el beneficio de la unción, el beneficio del poder, el beneficio de todo lo que habló. Por ejemplo, habló el profeta la semana pasada, ¿sí? Habló de Exousia, de Kratos, habló de Curios, habló de un montón de cosas. Está bien, vamos a ir enseñando muchas cosas, pero espero que cuando se enseñe se utilice, pero no solo se utilice, sino se recuerda que aquellos discípulos de Jesús, los hijos del trueno, tenían poder, tenían Kratos, tenían Exousia, Megalosunos, él habló todo eso, tenía, pero ¿de qué le servía si su mente todavía no había sido procesada? Entonces pasaron por un lugar y dijeron, maestro, si quieres mandamos fuego ahorita que los consuma. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo Jesús. Y eran los discípulos de Cristo. Entonces, si no cambiamos nuestro carácter, si no cambiamos nuestro corazón, hermano, usted puede ser impartido el poder y va a andar mandándole osos a la gente. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, hermano. Yo conozco ministros que cuando se enojan le mandan osos a la gente. Entiéndame la alegoría del Antiguo Testamento cuando Eliseo se enojó y le mandó un oso a unos muchachos, ¿sí? Se los comió, se los devoró. ¿Por qué? Porque como usted le dieron un poder, pero tenga cuidado con lo que Dios le dio. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos este año? Tenemos que crecer, hermano. Amén. Y yo lo motivo este año a que se proponga. Mire, tenemos aplicaciones muy lindas. Le voy a hacer publicidad a la YouVersion, que es una de las mejores Biblias que existen, creo yo, si no la mejor. Usted puede bajar acá en su tableta, en su teléfono, en su computadora, puede tener casi 40 versiones y traducciones de la Biblia gratis. Mire, gratis, ni siquiera cobran. Aunado a eso hay estudios, ¿verdad? Hay programas para estudios de todo índole, de la fe. Mire, no tenemos excusa hoy en día de que no podamos crecer en la palabra, ¿sí? De que no podamos leer la Biblia. Hasta nos avisa, nos manda mensaje a la hora que usted quiera, creo que lo puede programar. Y aún así no queremos leer la palabra. Aún así no nos interesa, qué aburrido. Pero sí queremos que Dios haga un milagro en nuestra vida. Sí queremos que el Señor nos use. Y cuando Dios va a usar a todo aquel, hermano, no solo que lo anhele, también aquel que se prepare. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios ya no está usando gente mediocre, hermano. Dios va a usar gente que se prepare, gente que esté lista, gente que esté comprometida, gente que honre lo que Dios le dé. Porque usted no le va a dar algo a alguien para que lo deshonre, ¿o sí? Usted le va a entregar algo a su hijo para que vaya a estrellarlo, vaya a estrellar el vehículo y se alegra. Ay, qué lindo, me dejó el carro, amigos, reventado, así, eso me siento gozoso porque no, usted quiere darle algo a un hijo para que lo honre, ¿verdad? ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo, por ejemplo, hablemos, se graduó en la universidad? No se siente honrado, hermano. Se siente de uno satisfecho, decir qué bendición, este muchacho aprovechó y me honró. Usted no sé cómo se sienten los padres. Yo tengo padres de familia que sus hijos 5 o 6 intentos en la universidad y se dieron cuenta como a los 3 años de que les estaban metiendo cuentos, que iban a fregar la pita todo el día y jamás estudiaron. Eso es doloroso, hermano. Dejemos el gasto. Es doloroso pensar que su hijo estaba estudiando y que se enfiestado, saber dónde andaba metido.
Es triste decir que no puede ser posible el sacrificio que pudo haber hecho y ver que lo defraudó. Entonces, en el punto espiritual, hermano, cuando nosotros vemos la palabra, vemos que tenemos que aprender a seguir las pisadas de Cristo. Entonces, evaluémonos cuántos años llevamos nosotros. Porque fíjese que hay gente que lleva años en la obra del Señor. Y cuando llevamos años en la obra del Señor y no hay un efecto en nuestra vida, empieza a haber algo que nos está afectando, empieza a haber algo que nos limita, tenemos que ir a la observancia de ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Porque hay hombres y mujeres que pueden tener trayectoria en años, pero nunca han tenido poder de transformación en su vida. Entonces por eso pareciera que el evangelio se vuelve como aburrido, ya no tiene sentido. Y le voy a decir una cosa, el Señor siempre nos va a dar algo nuevo a nuestra vida. Amén. Siempre va a haber algo nuevo para Dios. Por eso cuando se lee aquel pasaje bíblico, cuando Moisés le dice, imagínense, Moisés hablaba cara a cara con el Señor. La Biblia lo dice y que cuando descendió, bajó con el resplandor de su rostro, le tuvieron que poner un velo porque era tan fuerte. Y se atreve, y hay ahí un misterio cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, le dice. Y la gloria de Dios es Jesucristo. Pero para mostrar la gloria le dice, no te la puedo mostrar porque te vas a morir. Pero te voy a mostrar, métete a la hendidura de la peña. Y entonces le mostró las espaldas de Cristo. O sea, Moisés vio a Cristo, ¿sí? Abraham vio a Cristo también. O sea, en la Biblia usted va a encontrar que ciertos patriarcas Dios les permitió conocer a Jesús. Ahora, lo interesante es que cuando dice, no vas a poder, métete a la hendidura de la peña, y la roca es Cristo, y dice que vio las espaldas de Cristo. Lo interesante, hermano, quiere decir que aunque era viejo, no lo había visto todo. Aunque era viejo, aunque tenía un nivel de gloria, el hombre necesitaba algo más. Entonces siempre vamos a tener que tener algo más, hermano. Siempre existe algo más en nuestra vida. Por eso es que a veces algunos ministros que llegan a una vejez se envanecen porque creen que hicieron una gran carrera, y sí, sin duda alguna han hecho la obra, pero siempre existe algo más, que es lo que muchas veces nosotros no logramos entender. Entonces la palabra de Dios nos habla de las pisadas de Cristo. Y las pisadas de Cristo en nuestra vida, hermano, de verdad debemos de pedirle al Señor poder caminar, seguir esos pasos. Entonces este año 2020 yo lo quiero motivar a usted, lo quiero motivar a que se preparen la palabra, a que todos tienen celular y a veces es hasta molesto. Hoy en día uno está hablando y la gente está chateando, ¿sí? Uno está en una reunión, mire, yo cuando miro eso, mire, yo sí me molesto. A veces le digo a la gente, mire, hermano, o me va a poner atención o me voy ahorita, ¿sí? Yo tengo mucho que hacer como para que usted esté hablando conmigo, esté facebookeando, ¿sí? Usted está hablando conmigo, esté whatsappeando con alguien. Claro, hermano, persona, solo fíjese que esto es mi empresa y tengo que... Exacto. Pero a veces la gente tiene un irrespeto a la palabra y un irrespeto a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Así es. Entonces tenemos que también, hermano, no se trata de ser un capataz y ser un soldado, que la gente no. Sin embargo, fíjese que eso que tiene el ejército es disciplina. Y la disciplina, aunque a la gente no le gusta, la disciplina a veces es necesaria. Entonces nosotros tenemos que aprender como cristianos a ser disciplinados. Por ejemplo, sea disciplinado en buscar de Dios, sea disciplinado en leer la palabra, sea disciplinado en aprender a ser puntual, por ejemplo. Mire, aquí yo le digo, la mayoría ha visto, aquí comenzamos puntual. Esté 1, esté 2, ¿por qué? Porque yo le debo respeto a mi hermano que vino temprano. Hermano, espérenme, es que no viene la gente, esperemos una media hora. No, eso es un irrespeto. Los que vengan tarde, que aprendan, que se empieza a la hora puntual en este lugar, ¿sí? Porque la gente tiene que entenderlo. Si no lo entendemos, hermano, ese es un problema. Entonces, pero tú llegas temprano a tu trabajo, pero llegas tarde a la iglesia. Entonces, ¿qué proporción hay en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro testimonio directamente proporcional con lo que hacemos y con lo espiritual? A veces no hay un equilibrio en lo que hacemos. Porque nuestro testimonio dentro de la iglesia es malo y entre comillas en la empresa, en las seculares queremos ser buenos. Exacto, yo te diría, busquemos el equilibrio. Sé bueno en lo secular y sé bueno en lo espiritual también. Amén. Sé puntual en lo espiritual y sé puntual en lo secular. Sé excelente, porque también está el desequilibrio. Hay gente que es puntual en la iglesia, un amor de Dios, es un gran haraganote en su trabajo, ¿sí? Un holgazán y lo echan del trabajo por eso. Entonces ahí no hay un buen testimonio. Ahí nos toca la otra parte, la vergüenza de decir, es que como ese es cristiano no quiero. ¿Sabe qué me dijo un día un empresario? No le voy a dar el nombre de la empresa. Ay, pastor, venga a orar. Con mi esposa hemos ido a orar en muchas empresas.
Y vamos a decir, mire, pastor, me enseñó todas las líneas, es muy bonito el tour que nos dio. Y me dice, mire, pero ¿sabe qué? Cristiano no me gusta contratar. Y me quedé así como, ya me la sabía, no va a creer que ya me la sabía. Y a ver qué me dice este. Y porque, ay, no, hermano, esos son bien haraganes, se llevan todo, quieren permisos. Si uno les da, después dicen, le sacan en cara a uno que somos hermanos. Y no saben separar lo secular de lo espiritual. Entonces yo mejor prefiero que sean católicos o algo así. Y uno dice y realmente ofende un poco y da tristeza, porque dice uno, la verdad tiene razón. Porque a veces como cristianos nosotros, hermanos, debemos de tener que aprender a, no sé, a dar la mía extra. Tenemos que aprender a ser testimoniales. Tenemos que aprender muchas cosas, pero no lo somos porque espiritualizamos a veces lo que no tiene que ser espiritualizado. Entonces, seguir las pisadas de Cristo, este pasaje bíblico pareciera muy pequeño, pero es muy profundo. Amén. Amén. Porque para eso tenemos entonces que irnos a los 4 evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque cada evangelio tiene una proyección y cada evangelio fue visto desde un punto de vista. Entonces, por eso se le llama lo que se conocen como los evangelios sinópticos. Cada persona vio algo diferente. Algunos cuentan lo mismo, pero con versiones diferentes, ¿sí? Y tenemos que ir a ver cómo era la vida de Jesús, cómo eran sus pasos. Dice la Biblia que estudiaba la palabra. Aquí vamos a seguir avanzando. Miren, 2 de Corintios 3:18, por favor. 2 de Corintios 3:18, ahí por favor, Pablo Alejandro. 2 de Corintios 3:18. Miren lo que dice la palabra. ¿Qué nos enseña 2 de Corintios 3:18? Nos habla de la imagen de Cristo. Miren, por tanto nosotros, todos mirándonos a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, somos transformados como a la misma imagen. O sea, lo que no entendemos nosotros es que tenemos que entender que tenemos que ser transformados. Esa palabra transformación es algo que a mí me gusta mucho, porque esa palabra transformación, el ejemplo más práctico que le puedo poner es la metamorfosis, ¿sí? Que hay un cambio. Mire qué relación tiene una oruga. Si la pintamos aquella oruga capi que de las caricaturas, dice qué bonita, ¿verdad? Pero si no la pintamos, qué feas son las orugas, ¿sí? Y cuando las estripas sale así verdes, una cosa así feas. ¿Qué relación tiene con una mariposa hermosa, sí? Bueno, los que les gustan, por ejemplo, las mariposas, una mariposa monarca, por ejemplo. Usted ve las mariposas monarcas y dice qué preciosa, ¿verdad? Hay gente que estudia las mariposas. Pero nadie piensa cuando ve una mariposa, ¡la qué lindo el gusano! ¿Cómo le hace? No, nadie piensa en un gusano. Entonces la transformación es un proceso en el que nosotros tenemos que llegar a una estatura, tenemos que llegar a un cambio completamente en nuestra vida. O sea, que nuestra mente va cambiando. Por ejemplo, usted no piensa como pensaba hace 10 años. Si piensa como pensaba hace 10 años es porque usted no ha crecido. Pablo se recuerda que dice el apóstol Pablo, cuando era niño hacía cosas de niño, actuaba como niño, pero ahora que soy hombre, en pocas palabras, ya no actúo como niño, actúo como adulto. Entonces, de la misma manera, hermano, la palabra nos enseña que tenemos que, dice, tener la misma imagen como por el Espíritu en el Señor. O sea, que estamos creciendo y tenemos que tener la imagen de Cristo en nuestra vida. Ahora miren lo que dice Lucas 2:52. Porque el objetivo es hoy que verdaderamente, hermano, nos llevemos eso. Propongámonos leer la palabra. Propongámonos estorbar a la gente. Miren, yo estorbo a la gente que está con nosotros en el grupo que Dios nos ha dado, una red de pastores que tenemos. El año pasado los empecé a estorbar y los estorbé y después los probé. Pero ahí por mitad de año dejé de mandarles los devociones. Nadie me dijo nada. Pastor, a nivel de pastoral, no le estoy hablando a nivel de gente que está comenzando en la vida cristiana. Nadie me dijo, pastor, y los devocionales, ¿sabe por qué? Eran aburridos los devocionales para muchos. Yo me imagino que hasta ha dicho gracias a Dios que ya nos mandó el pastor porque nos pregunta y no tengo tiempo de leer. O sea, como que le estamos dando en la boca la comida y ni así no la quieren. Y Jesús crecía, miren, en sabiduría. O sea, tenemos que crecer en sabiduría. Y la sabiduría, miren, hay varias sabidurías. De hecho, la palabra habla que hay una sabiduría diabólica. Entonces, tenga cuidado qué usted está leyendo, tenga cuidado de qué se está alimentando, tenga cuidado qué mezclas. Por eso yo le digo a la gente, a veces no es que uno sea como celoso de que usted vaya, porque hay gente, pastor, puedo ir donde el hermano Juanito, pastor, viene el profeta, no se puedo ir. No se trata que uno sea molesto, sino tenga cuidado que está comiendo. Aleluya. Porque a veces la gente va a comer lo que no tiene que comer y se va a confundir.
Entonces hay muchas mezclas de doctrinas hoy y que lo pueden hacer a usted confundirse totalmente. La otra vez, yo creo que lo comenté ya una vez, pero se lo cuento. Está acá la pastora Claudita, no está hoy porque vinieron unos pastores de Honduras y ellos andan ahorita con ellos. Pero efectivamente me habló, me dijo, pastor, fíjate que me invitaron a un evento que precisamente otras pastoras que venían de otro lugar, me dijeron que si los podía llevar. No, ve, pastora Claudita, pero no le dije nada, ve y me cuentas. Dije, si ella tiene nuestra genética, no va a hacer clic en ese lugar porque yo conozco la doctrina que maneja ese movimiento que venía. Y efectivamente, cuando a los 2 días, ay pastor, mire, tengo que decir, nunca pensé, viví esto no era así correcto. Entonces dije, bueno, sí, al menos sí creo que tiene nuestra genética, porque identificó un montón de errores doctrinales serios. No estoy juzgando a nadie, pero hay gente que tiene unos errores garrafales doctrinales que no son bíblicos. Entonces todo lo que no es bíblico, yo sí lo voy a tener que corregir. Todo donde la gente esté, es que mire hermano, por ejemplo, algo que el apóstol estuve enseñando ahorita estos días y que yo se lo he enseñado a la gente. Le he hablado a la gente muchas veces que el Talmud no tiene una, ¿cómo se dice? Sí, una consistencia genuina, voy a utilizar así espiritual, se lo voy a decir de esta manera para que me entiendan. Entonces la gente habla de la Shekinah, cuando yo le he enseñado a la gente, esto se lo he enseñado y por eso lo voy a decir. Yo le digo a la gente, la Shekinah no es bíblico, el Shekinah es una paráfrasis del Talmud. La palabra para gloria en la Biblia es Kabod, y él mencionó el otro que es, ahorita se me olvidó, no me diga, yo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La gente tiene que saber eso, pero lo he dicho, a la gente no le interesa. Y como él decía el pastor, y lo he leído en libros de escatología o de teología muy, muy correctos, donde dice, la gente hasta le pone a sus iglesias Shekinah, tacos Shekinah, porque cree que es la gloria de Dios. ¿Sabe que Shekinah, la palabra Shekinah se cree que está hablando de la manifestación, pero no de Dios, de una mujer, de una diosa pagana? Entonces imagínense hermano, pero eso es ignorancia, porque como no leemos, no nos indagamos. Y eso lo he tocado a lo largo, yo se lo enseño a mucha gente, ¿sí? Y la gente a veces choca, porque la gente a veces se siente molesta. Sin embargo, es importante que vengan siervos como él para que vengan a reafirmar y afirmar muchas otras cosas. Entonces, cuando vemos nosotros la palabra, dice que Jesús crecía en sabiduría. Entonces tenga cuidado, porque sabidurías, hay un montón de sabidurías. Hay sabidurías diabólicas, hay gnosticismo, hay un montón de cosas, mezclas hoy que la gente lee y la gente, ay, qué revelación, eso lo voy a usar para predicar. No le voy a dar nombres porque no quiero que me manden ahí una sarta de cosas, pero hay ministros que salen en la televisión que me están mezclando y la gente dice, qué revelación lo que enseñó, y lo que están hablando es Talmud, lo que están hablando es Cábala, y hay gente que no entiende ni qué es el Cábala, mejor ni lo indaguen, porque la gente no sabe lo que está hablando. Yo se lo he dicho a muchos ministros, porque un día me habló un ministro y me dijo, mira, vos, ¿qué pensás? ¿Será que me cargaba un libro así de la Cábala? No lo leas, le dije yo. ¿Y por qué? Porque yo siento que aquí hay secretos y misterios. No lo leas, y tuve que ser un poco abusivo, porque vos no tenés mucho fundamento. Entonces te vas a perder. Ahora, si te hubieras fundamento, te digo, devorátelo para identificar errores ahí, que te des cuenta de lo que no es correcto. Entonces, hermanos, de verdad, nos hace falta mucho. Pero este año 2020 realmente podemos comenzar viendo al Señor crecer en sabiduría, pero sabiduría divina, sabiduría de Dios. Para poder, hermano, ser luz, porque allá afuera, cuando llego allá afuera, hay mucha gente, hermano, que no sabe nada de la palabra. Miren, yo conozco un montón de ministros. Miren, de verdad, hermano, yo a veces le pido perdón a Dios porque creo que sí peco al final. Un día estaba viendo un hermano que estaba echándose una prédica y como uno está a veces sentado y te cae voy a poner a ver un rato, y dije, ok. Mi hermano, me reí, se me salió la risa natural, no fue burlesca, porque se disparó algo ridículamente errático de la palabra, ¿sí? Pero después me quedé y dije, Señor, y este es un pastor que está enseñándole a la gente. Pero en el rato a mí me salió espontáneo, me reí, pero pequé, le dije, Señor, perdóname, ¿no? Porque si esto es pecado, perdóname, pero me causó gracia lo que estaba él queriendo fundamental, que no tiene un fundamento bíblico ni sólido, ¿sí? Tal vez fue un rema de él, si lo queremos ver así un poquito. Entonces, la sabiduría es importante en nuestra vida, hermano. Es importante que este año lo quiero retar a que lea la palabra y que le pida al Señor ser sabio, pero no, como dice, recuerda que la palabra habla de que no debemos de ser sabios en nuestra propia prudencia. No, estoy hablando de la sabiduría de Dios.
que Dios nos haga más sabios, hermano. Amén. Se recuerda que el libro, la Biblia está lleno de proverbios, de sabiduría, y hay uno que dice la blanda respuesta, ¿qué? Entonces, la sabiduría es eso, hermano. Que alguien viene y te grita y te maltrata, y no, bien tranquilo, vamos a hablar. Y se calmó, pero imagínese usted venga y le manda uno de regreso, hermano, olvídese. Entonces, la palabra nos habla de sabiduría, mire, y en estatura, dice, mire, ahora, recuérdese que la estatura no está hablando de crecimiento físico, ¿verdad? Porque entonces ahí ya nos fuimos feos varios. Y nos fuimos feos los latinos, porque la mayoría de latinos no tienen una estatura alta, ¿sí? Ahí nos ganaron los alemanes, los holandeses, ¿verdad? Creo que los holandeses son los más altos del mundo, o sea que tienen una estatura muy... No, está hablando de una estatura espiritual, de una estatura de conocimiento, ¿sí? Está hablando, dice, crecía, mire, en sabiduría y en estatura y en gracia, o sea, y esa palabra gracia, anoche la estaba estudiando, pero hoy no voy a entrar a eso, solo esa palabra gracia tiene una profundidad más todavía, ¿sí? Porque hay gente que tiene que aprender a caminar. Cuando tú y yo tenemos sabiduría, crecemos en estatura, la gracia se es depositada sobre nosotros. Y esa gracia es increíble porque esa gracia opera y tú ni cuenta te das que está operando. Vas a hacer un trámite, había una cosa, venga, pase rápido, usted lo va a hacer. Y sales y dices, ay, qué suerte. Tú, no, hombre, es gracia. Eso no es suerte. Metiste tus papeles que se tardan 6 meses, de repente vino el que está trabajando, agarró el tuyo y te llama y ya salió, güey, qué suerte la que tuve. No es suerte, es gracia. ¿Me explico? Es lo que la gente, metiste un cheque de tu empresa, sabes que te pagan a los 20 días al mes, te salen 3 días y dices, ay, qué suerte, de plano se traspapeló. No es suerte, es gracia. Pero la gente no logra entender eso, ¿me explico? ¿Por qué? Porque no hemos crecido a un nivel de profundidad espiritual de saber que no es gracia ni suerte, perdón, no es suerte ni chiripazo, como usted le quiere decir, es gracia de Dios. Aleluya. Dios pone una gracia sobre tu vida que es como que le caes bien a todo el mundo, ¿sí? Gloria a Dios. Y aunque siempre se va a levantar adversidad en tu vida, siempre va a haber batallas en tu vida, Dios va a poner en ti esa gracia. Entonces, miren, en gracia para con Dios y los hombres. Por eso la Biblia dice, menciona a Dios y los hombres, porque es lo que te estoy diciendo, Dios va a poner. Pero si nosotros no nos proponemos, hermano, verdaderamente crecer, mire, hermano, verdad, Dios lo puede cambiar. Dios le va a cambiar su carácter. Amén. Dios le va a cambiar. Si usted, mire, porque no le va a hacer la cosa, no solo le habla a aquellos que se creen que es que si le está hablando el hermano allá porque ese es hermano serio, ¿no? Nada que ver. Hay gente que aquí que tiene problemas de desorden de carácter. Tal vez ríe, pero tiene un clavo. Le díganle algo y se pone pura. Mi abuelita decía pura chinche. No conozco las chinches, no sé, pero ella usaba ese término, no sé por qué decía eso. Usa porque no se ha muerto, ¿verdad? Pero ¿por qué decía eso? No sé. Un día voy a ir a ver cómo son las chinches. Lo que sé que te pican. Lo que quiero decirte es que hay gente que no necesariamente porque usted sea serio tiene que cambiar su carácter. Hay gente que aquí es un ángel, ¿verdad? Aquí sí es un ángel de Charlie, ¿verdad? Pero véanlo en su casa, si está enojado, está molesto, de ver cómo se comporta. Entonces, yo sí le digo hoy de parte de Dios, yo creo que este es el tiempo en el que Dios... Vámonos a 2 Pedro 3:18, Pablo Alejandro. 2 Pedro 3:18, ya vamos a ir terminando, porque se lo dije, le quiero compartirle algo, pero 2 Pedro 3:18 dice... Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de ¿qué? Bueno, entonces, mire hermano, si nosotros realmente no estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué hemos hecho tantos años en nuestra vida? Mire, me agradó ver a algunas personas, voy a utilizar este término solo para que usted me entienda, porque la vejez es un orgullo, es una bendición. Amén. Pero personas viejas sentadas con el apóstol, haciéndole preguntas, y yo no le voy a dar los nombres para que no desnudarlo, gente de algunos ya de trayectoria. Y eso es bueno, hermano, porque eso significa que nosotros no lo sabemos todo, menos mucho. Y todos vamos a llegar a una etapa de vejez y siempre vamos a tener que seguirnos renovando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Miren lo que dice la palabra: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, creced en la gracia. Mire, si no crecemos, pero no crecer en gracia, esa secta, una secta que había ahí que se llama Creciendo en Gracia, creo que se murió el tipo, no sé. No estoy hablando de eso, estoy hablando de crecer en la gracia de Jesucristo. Tenemos que conocerlo, hermano. Amén. Sabía una cosa, que mucha gente hemos servido durante años al Señor, pero no lo conocemos.
Hermano, no como dice eso, sí, es bíblico. El pasaje aquel de Mateo donde dice, y cuando el Hijo de Dios venga, se lo estoy parafraseando en mi traducción, a mi versión. Llegaremos y Señor, en tu nombre eché fuera demonios, ¿verdad? Y miren, ¿dónde están los profetas? Y en tu nombre profetizamos. Sí, pero yo no los conozco a ustedes, salgan de aquí, hacedores de maldad. O sea, quiere decir que podemos tener dones, habilidades, capacidades, predicar lo que usted quiera, pero no conocemos al Señor. Eso es triste porque puede llevarnos años, hermano, darnos cuenta que no conocemos a Dios. Pero qué bonito sacar títulos, ¿verdad? Y sacar lo que hemos hecho. Hermano, como yo he servido al Señor durante 20 años. Y si es así religioso, hasta la jerga, como habla la gente, hermano. Yo hasta le pido a Dios quitarnos esa jerga, ¿verdad? Porque la gente, he servido al Señor para la gloria de mi Dios. Y no conoce al Señor, pero dice que le ha servido, ¿verdad? Pero cuando uno va a ver y va a pedir que la gente le cuente su ex pastor cómo era, dejó lastimado 15 a 20 líderes, le quedó debiendo dinero a uno. Me explico, pero no lo estoy hablando por señalar, estoy hablando que la gente a veces, ¿cómo se puede decir? Hace alardes de 20 años para seguir sirviendo al Señor, 30 años de ser cristiano. Sí, pero ¿y dónde están tus frutos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde están tus frutos? ¿Qué dice la gente de ti? Ahora, yo sí conozco gente que dice, pero la gente cuando me la hermana, ese hermano es un amor de Dios. Ese hermano es especial. Esa pareja, mira, esa pareja eso es precioso. Que la gente te diga, sí, yo he tenido la oportunidad de preguntarle a algunos, mire hermano, usted conoce a el hermano, qué hombre de Dios. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo vio? Porque yo tengo rato de no verlo. Eso es precioso. Dice, qué testimonio más bárbaro que tiene entonces ese hermano, ¿verdad? Pero también me reservo lo que dicen de algunas otras personas, ¿eh? Ahora, vamos terminando, mis hermanos, porque el objetivo de esta mañana, eso es lo que yo quería decir, es exhortar a la iglesia, ¿sí? Exhortar al cuerpo de Cristo, porque hay gente que nos ve, y mire, a veces uno cree que la gente no nos mira, y un par de dejé de subir unos videos, y un día me escriben unas personas, hermano, no ha subido videos, estamos en tal lugar. Le dije, bueno, sigamos subiéndolo, porque más de alguien siempre se edifica. Pero el objetivo es exhortar a que este año, hay tantas palabras, y ahora quiero pasar a otro punto, quiero pasar a algo, y voy a hacer un poco rápido, pero nosotros siempre compartimos una guía profética cada año de lo que Dios nos da y de lo que el Señor habla, y Dios está hablando por muchas bocas proféticas, ¿sí? Entonces yo quiero compartírselas así brevemente. No voy a leer la introducción porque algunos ya se las mandé, pero sí quiero solo hacer énfasis en cosas que Dios habló muy puntuales y que Dios está confirmando a lo largo, y que fíjese que esta palabra Dios nos la dio meses antes, y en este mes han habido tantos desastres ya, ¿sí? Entonces hay que entender, mire, 2020, antes de entrar yo le quiero decir, quiero dejarle esto a la iglesia, hermano. Este es el año donde le digo una cosa, vamos a estar haciendo vigilia, ¿sí? Y el que quiera vigilar, que vigile, y el que no, ojalá no le vaya a pasar. Y no quiero ser religioso porque no quiero decir que porque vigilemos vamos a estar mejor, pero no vaya a pasar lo de las 10 vírgenes, que 5 estaban apercibidas y 5 se quedaron dormidas y sin aceite. Entonces, el que quiera vigilar, hermano, que vigile. A nadie tampoco voy a hacer sentir mal, porque sé que también hay gente que no lo puede hacer, pero a veces sí también tenemos que voy a utilizar fíjese que no sé si va al caso, pero usamos la palabra sacrificio, pero no le digo sacrificio porque el beneficiado siempre somos nosotros. Entonces no sé si decir sacrificio, pero solo para usos explícitos lo voy a utilizar. Vamos a sacrificarnos un poco, vamos a vigilar, vamos a capacitarnos, vamos a tener algunos seminarios que el Señor ha puesto que los hagamos, y vamos a hacer muchas cosas para que la iglesia pueda capacitarse y pueda crecer. Si después de esto muchos no crecen, hermano, como decía un amigo, mejor dedíquese a otra cosa, ¿sí? Vuélvase Hare Krishna, ¿verdad? Allá hay una mezquita ahí arriba, tal vez ahí va a dar bolas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la gente, hermano, se le dan herramientas, se le dan cosas, y la gente a veces no cambia. Y no es cuestión ni de, es que el pastor, no, hombre, no es cuestión ni del pastor. Le voy a decir una cosa, a veces la gente dice, es que me fui porque, no, hermano, a veces los pastores no tienen el problema somos nosotros, que no queremos doblegar nuestro corazón. Y sí hay personas que Dios los saca específicamente por muchas razones, pero estoy hablando de aquellos que andan, hermanos, que fíjese que el pastor me lastimó, y cuando usted se da cuenta, 20 pastores lo han lastimado. No, a veces es un problema ya de tu vida, no es un problema de tu pastor. Y sí, hay testimonio, pero eso lo vamos a hablar en otro tiempo. Ahora lo que le quiero decir es,
Entonces vamos a tener vigilias, vamos a tener tiempos de oración, vamos a tener tiempos de capacitación. El objetivo es crecer, hermano. El que quiera crecer, va a crecer. Y no solo crecer, sino entender al Señor, porque poder crecer, mire, seminarios hay un montón, eventos hay un montón, retiros hay un montón, congresos hay un montón. Ahora, no se trata de hacer solo por hacer, se trata de crecer, se trata de que mañana estés preparado para hacer la obra, estés preparado para cumplir tu llamado, para cumplir tu propósito. Aquí hay gente que tiene llamado y esa gente no se puede retener acá, esa gente tiene que salir y cumplir con su llamado, pero con una proyección de lo que Dios quiere, amén. Entonces, por favor, yo lo exhorto a que se prepare, a que esté leyendo la palabra, a que esté buscando al Señor, a que esté capacitándose, a creciendo en sabiduría, creciendo en gracia, porque lo que Dios quiere hacer este año, no, todas las palabras proféticas que hablan son lindas, pero no se van a cumplir en la vida de nadie que no sea disciplinado con Dios, ¿verdad? Porque todos quieren las palabras proféticas, yo doy aleluya. Y a veces me da tristeza, hermano, las iglesias que yo vi un par de proclamas proféticas de algunas iglesias y todo es una palabra muy emotiva, ¿verdad? Como decía el apóstol, se me quedó uno de sus ejemplos que puso, ¿verdad? Dice el Señor que si trabajas vas a ser bendecido, ¿verdad? Lógico, pues la Biblia dice que todo el que trabaja es digno de su salario, todo obrero es digno de su salario. Entonces, esas palabras, hermano, ya muy motivacionales, ¿verdad? Aquellas palabras de, sí, porque has venido a esta iglesia, vas a prosperar. No, hermano, Dios te va a prosperar si sos obediente, si alineas tu corazón, estés en la iglesia que estés. ¿Sí? Si buscas la santidad y la justicia, te va a prosperar donde estés. No te va a dar cuentos que aquí te va a prosperar el Señor. Ahora, algo que decía mi esposa, sí, hermano, hay altares que Dios ha bendecido y hay momentos donde Dios te va a llevar a que lleves a lugares específicos, porque también hay una unción que se está manejando y Dios te quiere desatar algo, pero yo no te voy a manipular con eso, ¿sí? Eso lo vas a descubrir tú. Amén. Porque acá hay empresarios que ofrendan y diezman y han visto cómo Dios les multiplica. Entonces yo no te tengo que motivar eso a ti. Tú lo vas a ver con tus propios ojos. Amén. Sembré, ofrendé, diezmé y el Señor me está abriendo. Aquí está el Señor. ¿Verdad? Sembré, ofrendé y estoy más quebrado y soy justo, soy correcto. Podríamos que ver si no estás en un proceso, pero hablemos de algo así tan simple. Pero si Dios está haciendo algo contigo, es que Dios está en este lugar. Y no porque uno sea bueno, sino porque Dios se le plació estar en este lugar. Entonces a veces la gente manipula a los demás, ¿verdad? Y a mí me desagrada esas manipulaciones proféticas. Trae tu ofrenda y tus finanzas van a ser sanas todo el año. Y si adulteras, ¿qué? Te las vas a ganar de todos los adúlteros. Entonces hay que tener cuidado con esas palabras. Entonces, a raíz de esto es que compartimos esta pequeña guía. Voy a ser muy breve así y tal vez rápido, solo porque quiero marcarle algunas cosas que Dios nos habló. 2020, año de los grandes acontecimientos, anunciando principio de dolores para la tierra. ¿Sí? Estamos en un tiempo crucial donde las naciones de la tierra comenzarán a padecer ataques de las huestes de maldad. Emisarios del reino de las tinieblas se han levantado con asignaciones destructivas. Naciones van a convulsionar, gobiernos serán removidos, la agenda globalista antinatural se levantará e implementará sus modelos en muchas naciones. Los ataques para el pueblo de Dios serán ataques muy sutiles. Tenga cuidado con eso, porque fíjese que Dios habla y por eso es una guía. Eso no le voy a decir es la palabra, que hay muchas más palabras proféticas que Dios habla. Y usted puede concatenarlas y ver que Dios va dando el cuadro completo. Pero quise leerlo esto porque, por eso le estoy hablando de leer, de meternos a la palabra. Ya voy a terminar, ¿verdad? Deme 5 minutos y termino. Si no nos metemos a la palabra, si no nos preparamos, si no buscamos su presencia, si no buscamos adoración, si no somos altares de adoración genuinos, los ataques para la iglesia van a ser ataques sutiles, ya no van a ser los ataques que antes le pasaban a la gente, ¿verdad? Ya no crea que Satanás no está actualizándose. Satanás es más actualizado que usted y yo. No va a creer que si usted le va a poner a la mujer desnuda, no me sé, ese ya se la sabe Satanás. Va a ser ataques muy sutiles. Entonces tenemos que tener cuidado porque uno de los ataques sutiles es la verdad. Ahí es donde va a atacar el enemigo. Lo va a hacer tambalear a usted con la verdad. Y hay gente que es ateo, hay gente que tiene mezclas gnosticistas, mezclas de judaísmo, que lo va a hacer tambalear a usted. Si no tiene un fundamento sólido, tal vez entonces a lo mejor no estamos bien, tenga cuidado. Entonces tenga cuidado porque la iglesia con ataques sutiles, el enemigo se ha levantado de una manera tan estratégica, ¿sí? Que la iglesia se atacará a sí mismo. Tenga cuidado porque otra de las cosas que viene es que la iglesia se va a atacar a sí mismo.
Se recuerda que el apóstol Pablo reprendió a la iglesia que decía, que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y entonces Pablo se enojó y dijo, ¿acaso ya no está Cristo pues entre nosotros? O sea, Pablo se molestó porque había una pelea entre los liderazgos y los líderes de la iglesia, porque la gente idolatra hombres. O sea, hay que tener cuidado de estar idolatrando hombres. Es que, a ver qué dice el apóstol, a ver qué dice el Señor. Claro, Dios pone guías, Dios pone ministros para que guíen, pero yo le estoy hablando de un nivel ya de idolatría, y la idolatría es de doble vía. Porque hay gente que idolatra a hombres, pero hay hombres que les gusta que los idolatren, entonces es de doble vía, ¿verdad? Hay gente que le gusta, ay, que el apóstol, ay, el pastor, ay, el profeta, sí, pero uno como ministro, mira, hermano, perdona, no me gusta que te comportes así y que me estés tratando así. Pero ya sí me gusta, ¿verdad? Que la gente me haga una alfombra con el paso, ese ya es un problema, ahí ya lo permití yo y la gente lo permite. Entonces, por eso la Biblia dice, mire, por eso parte de la palabra que Dios ha dado, la iglesia se va a atacar a sí misma. Entonces, Satanás es astuto porque va a atacar, va a hacer que se ataquen entre ellos mismos. ¿Se acuerdan que el principio dice divide y qué? Con espíritus de orgullo, miren, soberbia, amargura, envidia, religiosidad, la apostasía se incrementará y muchos se perderán en su caminar. Este año será un año de mucha gente, donde mucha gente en muchos países derramará lágrimas a causa de atentados diabólicos, físicos y naturales. Prepárense para ver luto y dolor en muchos continentes, cambios muy radicales, pero en medio de todo dolor, dice el Señor, siempre mi luz alumbrará y yo me encargaré de manifestar mi poder y misericordia en la vida de aquellos que vengan a mí con un corazón contrito y humillado. El Señor nos mostró que vienen muchos ataques, hermano, terroristas. ¿Sabe qué nos sorprendió? Creo que la primera semana de enero fue que hubo un ataque en Irán, no sé qué día fue, y terremoto tras terremoto, y hay muchas cosas que van a pasar, hermano, que ya están profetizadas, y que como iglesia de Cristo tenemos que entender que el principio de dolores ya comenzó, y no podemos estar ya pensando que Dios, el plano va a venir dentro de unos otros 80 años tal vez, ¿verdad? Uno no sabe, hermano. Usted tiene que estar preparado, usted y yo, porque puede ser mañana, puede ser dentro de unas horas. Tal vez sea la última pizza que se coma dentro de unas horas. Así que cómasela con fe. No nos estoy asustando, ¿no? Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolor. 2020, año de ver la justicia de Dios en la vida de aquellos que han permanecido fieles y justos a pesar de la opresión y el ataque del enemigo. Miren, este año será un año donde la mano de tus enemigos se detendrá y verás la mano a la manera de Jacob, como yo vengo hacia ti y te aplico justicia. Lo que tus enemigos maquinen para destruirte y afectarte, yo lo usaré para bendecirte y levantarte. Cuando piensen destruirte, yo les hablaré y mi temor se apoderará de ellos. Yo te mostraré que todo este tiempo, a pesar de la tristeza, a pesar de la dureza, a pesar de todo lo que ha sido malo en tu vida, a tu parecer, yo te he hecho un hombre y una mujer fuerte, confiado, pero sobre todo alguien que ha aprendido a ver y entender la justicia divina, y esa es la que viene en este tiempo para tu vida. Romanos 2:5-6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces tenemos que entender, hermano, que hay gente que ha estado bajo presión, hay gente que ha tenido batallas en familia, hay gente que ha tenido luchas, pero has permanecido fiel, Dios te va a hacer justicia. Es Dios, no nosotros. Porque la justicia humana no es la justicia de Dios, hermano. Así que no estés esperando que ojalá se muera. No, deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. Tú solo confía en que Él te va a hacer justicia si has permanecido. Entonces hay mucha gente que está pasando por momentos y Dios va a mostrar su misericordia. Mire, 2020 año donde Dios te ve y reprende todo aquel que está en contra del propósito de tu vida. Muchos han estado bajo ataque de todo tipo, muchos se levantan en contra de ti para que no prosperes, para que no puedas avanzar, para que tu fe decaiga, que no decaiga tu fe. Ten cuidado con las murmuraciones que se levanten, porque si algo ataca a Satanás es que quiere atacar tu fe. Y si ataca tu fe, te vienes abajo en todo. Entonces es donde el enemigo pega duro, ¿sí? Mire, para que no prosperes, para que tu fe no decaiga, para que tu confianza no sea firme. Muchos son los que se levantan contra ti, pero dice él, espero yo te veo desde arriba y te digo, es el tiempo donde reprenderé a todo aquel que se levante en contra, que se levante en contra de tu propósito. Satanás te ha detenido por años para que no avances,
para que no cumpla lo que yo dije de ti, pero hoy dice el Señor, yo lo he reprendido y te levantaré para que avances. Miren, entonces algo que tenemos que entender es que Dios quiere que avancemos, ¿sí? Y hay gente que el mismo enemigo es el que ha detenido su llamado, ha detenido su propósito, ha detenido lo que Dios dijo de él. Entonces este es el tiempo donde si tu corazón está dispuesto, Dios va a darte un impulso para que puedas avanzar. Miren, año 2020, año para ir a la guerra y obtener la victoria, porque Dios va delante de ti como poderoso guerrero. Este es un año donde el poder de Dios se va a incrementar sobre la vida de muchos de sus hijos e hijas, siervos, ministros, sus profetas, sus pastores, sus apóstoles, para pelear y literalmente ir a la guerra. Pero Dios te dará la victoria y te mostrará su poder de tal manera que aún muchos de tus enemigos sabrán que hay un Dios de poder que te rodea y que te guarda. La victoria te dará posición, la victoria te abrirá puertas de honor y de honra, y lo que habías esperado en la última década será obtenido. Las estrategias de Dios te las dará y te guiará. Ahora mire qué interesante esto, porque es algo que Dios nos habló, ¿sí? Este es un año para ir a la guerra, ¿sí? No cualquiera puede ir a la guerra, pero Dios te va a dar las estrategias para que lo hagas. Entonces, no te imagines siempre que una guerra es una guerra así sangrienta. A veces hay guerras estratégicas espirituales, donde Dios te va a dar sabiduría muy precisa para que puedas atacar, y te vas a quedar sorprendido de cómo Dios te lo da. Hay muchas maneras, órale a Dios, pero hay un código, y el código es sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y recuérdese que no todos son hijos, sino todos son hijas. Eso es lo que la gente a veces no logra entender, las palabras, las ve muy generales, y entonces las dice, y al rato, al otro año, ay, nunca pasó nada, no. Te tengo que preguntar, ¿eres hijo, eres hija, eres siervo, eres sierva? Y así, y ahí es más específica para pastores, profetas, maestros, apóstoles, pero el rango no más bajo, tal vez el rango más alto es hijo. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Porque si eres hijo, eres hija, Él te da las estrategias. Si no lo eres, hermano, es como cuando dice la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Si tú amas a Dios, te va a obrar para bien. Y aunque las cosas sean malas, si tú no amas a Dios, no te va a pasar nada. Así que no aplica para ti ese parámetro bíblico. 2020, año de orden, justicia y rectitud. Este año Dios traerá orden a la tierra, en naciones, en esferas de gobierno, en su iglesia. Por lo tanto, todo lo que está alineado al corazón de Dios, todo lo que está fuera de contexto será quitado. Muchos claman por justicia, por rectitud, pero los mismos que claman muchas veces no son justos ni rectos delante de mí, dice el Señor. Este año, dice el Señor, trabajaré en el corazón de muchos y pondré orden en sus vidas, en su economía. Muchos no son justos con los principios del reino y claman para que yo los bendiga, y yo los bendigo, pero se condenan más porque siguen siendo infieles delante de mí. Pero yo voy a cambiar eso, porque muchos vendrán a un orden. Este orden hará que muchos sean bendecidos y engrandecidos. Otros mostrarán lo malo de su corazón y las verdaderas intenciones de su corazón, y serán procesados hasta que entiendan lo que quiero hacer con ellos. Mi justicia caerá sobre muchos que dicen practicar la justicia. En muchas naciones de la tierra muchos jueces, abogados, notables y entidades de justicia serán evidenciados en su mal proceder y su forma errada de operar, por lo que muchos jueces irán a la cárcel, otros morirán y otros serán avergonzados en público. Todo el que practique la rectitud será colocado en lugares de honra, porque yo vengo a bendecir y a honrar a aquellos que me honran, dice el Señor. Entonces, hermano Mario, tú eres abogado y aquí hay otros abogados. Hay que entender lo que Dios está hablando, porque Dios viene a traer orden. Se recuerda que el rey Ezequías, que Dios le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir. Se pone a llorar y Dios le da 15 años más. Pero en los 15 años se echó a perder el reinado y conquistaron la ciudad. Mejor se hubiera muerto, porque tal vez se hubiera tardado más en ordenar la casa. Y la casa no era su casa, la casa era el reinado que él tenía. Entonces a veces no entendemos lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. 2020, año de ofrecer lo mejor de nuestra vida, nuestro corazón y nuestro tesoro. Este año, dice el Señor, será un año de primicias y derramamientos de mi bendición sobre la vida de todo aquel que sean fieles a mi palabra y a mis principios. Y por comenzar una nueva década, una nueva temporada, es el tiempo de ofrecer lo que mejor tengas para mí. Muchos ofrecerán su corazón y yo bendeciré sus talentos, aumentaré sus dones. Muchos darán su mejor tesoro. Hace mucho tiempo que muchos cerraron su corazón a dar y ofrendar, a diezmar y ofrecer sus recursos. Pero este año, dice el Señor, lo que tú siembres en fe y con convicción, yo te lo voy a multiplicar exponencialmente. Muchos lo van a sentir en su espíritu y entenderán que no es manipulación, pues verán mi poder en lo que ofrezcan para mí. Así que este es el tiempo de ofrecer lo mejor que tienes, pues voy a santificar lo que tú prepares para mí, de tal manera que muchos darán a luz negocios, empresas, nuevos trabajos, aumentos, herencias, de manera que nunca imaginaste, pues el tiempo de la doble porción. Entonces Dios habló que hay gente que ha cerrado su corazón, que tal vez en otra iglesia lo utilizaron más de la cuenta.
le sacaron más de lo que le tenían que sacar y hay gente que cerró su corazón, pero ese es el tiempo de que no lo cierres porque no lo está cerrando para ti ni para la gente, está cerrando para Dios. Y Dios quiere multiplicarte y bendecirte. Entonces, a muchos Dios les va a poner convicción porque no se trata de una manipulación, ¿verdad? Yo le puedo decir, hermano, traiga sus primicias. Aquí hay gente que ha traído sus primicias. Y el que los ha traído y le cree a Dios, vamos a orar por ellos. Y el que no lo traigo, yo lo voy a respetar. No voy a ser muy así como otras iglesias que, hermano, sus primicias, y como que rogándolo a la fuerza para que traigan. No lo quiere hacer, no lo haga. El que entendió el principio, el que lo cree, seguro va a tener su bendición, su porción doble. 2020, año de reedificar lo que había sido destruido y quebrado. Este año, dice el Señor, es tiempo de dejar estar triste. Dile al que tienes a la par, deja de estar triste. Ya no estés triste. Hay gente que está triste por muchas cosas. Ya no estés triste. Cansado, desconsolado, es el tiempo de levantar tu cabeza y reedificar tu vida. En tu empresa, en tu negocio, en tu llamado. Muchos pensaron que ya no había esperanza, que las opciones se acabaron, pero llegó el tiempo, dice el Señor, de levantar tu mirada y ver que tu socorro viene del Señor, y yo soy el que te voy a dar los accesos para que puedas entrar a lugares donde te darán oportunidad de volver a intentarlo. Para algunos los accesos serán personas, para otros serán empresas, para otros serán préstamos, para otros serán productos, para otros serán ministerios, pero todos tendrán la misma esencia: mi misericordia y mi gracia sobre sus vidas, dice el Señor. O sea, hay gente que había estado triste, que había estado cansado. No, es tiempo, hermano, levante su cabeza. Aleluya. Créale al Señor. Hay gente que había estado en un proceso y por eso el proceso te quebró, pero es necesario el proceso. Pero prepárate, porque si le crees a Dios, Dios va a traer conexiones. Y cuando te sorprendas, van a ser personas, van a ser empresas, van a ser trabajos, te vas a sorprender de cómo Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer a su manera, no lo va a hacer a nuestra manera. Año de recibir lo que por mucho tiempo esperaste. Mire, esta es una palabra que a veces nos la dan y dice, otra vez la volvieron a decir. Este año será un año muy especial. Literalmente será un año donde alcanzarás y recibirás muchas de las bendiciones que has anhelado y que le has pedido al Señor durante años. Muchos tienen palabras de Dios grabadas y pensaban que nunca se iban a cumplir, pero dice el Señor, si te atreves a creer, repita conmigo, creer. En mí y en mis promesas prepárate, pues viene el tiempo de recibir, recibirás regalos, será un tiempo de leer. Miren, códigos en la vida de muchos. Hay gente, aquí es donde está el código de la palabra, ¿sí? Dios te va a dar lo que has esperado, pero tienes que aprender a leer códigos en la vida de la gente, ¿sí? Hay personas que son las puertas y a veces la gente no lo entiende. Y hay personas que son puertas, o tú eres la puerta de una persona y a veces no lo entendemos, y es la manera como Dios quiere obrar. Miren, muchos tienen palabras en mis promesas. ¿Dónde voy usted? Ya me perdí. Si te atreves a creer en mí y en mis promesas, prepárate, pues viene el tiempo de recibir, recibirás regalos. Será un tiempo de leer códigos en la vida de muchos. Muchos serán guiados a dar. Muchos les encomendaré literalmente comprar casas para sembrarlas. Miren, fíjense que cuando uno oye esto, uno dice, ay, hermano, ahí ya se metió. No, Dios mostró que va a haber gente. Estoy hablando, esto es una palabra general para esta iglesia, para el cuerpo de Cristo. Que Dios le va a dar indicaciones de que den. O sea, un día te va a decir Dios, mira, agarra tu teléfono y se lo vas a sembrar al hermano porque se quedó sin teléfono. Estoy hablando algo vago, ¿sí? Pero Dios me mostró que literalmente Dios va a poner en hombres que compren casas para que se las siembren a otras personas. Amén. Y ahí ya te estoy hablando de despojarte a un nivel grande. Ese es el trato de Dios con cada uno. Miren, van a comprar casas para sembrarlas, carros para sembrarlos, terrenos, propiedades, utensilios, regalos. Es el tiempo de recibir lo que nunca pensaste, pues a mí se me place, dice el Señor, derramar mi provisión sobre la vida de aquellos que han sido fieles. Ahora, aquí está el detalle, hermano, porque profetizamos y la gente dice, ay, aleluya, no. ¿Ha sido fiel? ¿Ha sido fiel? Porque si ha sido fiel, prepárate para ver milagros en tu vida. Prepárate para ver milagros en tu economía. Si no has sido fiel, si has sido un poquito infiel ahí, hermano, alíñate. Porque son 12 meses en los cuales podemos ver la mano de Dios. Y la gente a veces no se alinea, la gente a veces es infiel con Dios, es infiel con sus hermanos, pero quiere recibir los beneficios de las bendiciones de Dios. Entonces, ojo, porque yo se los estoy revelando que Dios nos habló. Miren, utensilios a recibir. Nunca pensaste, dice el Señor, derramar mi provisión sobre la vida de aquellos que han sido fieles por las últimas décadas, dice el Señor. Llueve, llueve, dice el Señor, llueve mi bendición sobre mis hijos, sobre mis siervos, sobre mis misioneros, los que han obedecido el llamado. Entonces, hermanos, si usted ha sido obediente, ha sido fiel, prepárese porque Dios lo va a sorprender. Yo le voy a decir una cosa, y el año no ni siquiera está terminando el primer mes ya del año. Nosotros hemos estado viendo cosas de Dios en nuestra vida, ¿sí? Amén. Hemos visto la fidelidad de Dios, y esto solo es el comienzo, ¿sí? ¿Qué tendrá el Señor?
sigamos adelante, creyéndole al Señor. Mire, año 2020, año del despertar profético y ministerial en las naciones, formar Timoteos. Este año yo te recuerdo, dice el Señor, por cuanto el pecado y la maldad siguen aumentando, dice el Señor, yo te digo hoy, así también la gracia y mi misericordia es extendida, dice el Señor, y por eso voy a levantar a mis ministros, profetas, ministros que se levantarán con la encomienda de predicar mi palabra y dar buenas nuevas, de tal manera, dice el Señor, yo preparo a muchos para que sean activados y comiencen a ejercer el llamado. A muchos que están activos yo les incrementaré la unción. Viene el tiempo de formar Timoteos, discípulos, dice el Señor, que serán luz y serán hombres y mujeres que hablen la palabra en momentos oportunos y momentos inoportunos, pues yo pondré mi palabra en ellos, dice el Señor, mi respaldo, pues los tiempos son malos, pero no teman, yo estoy en medio de todo aquel que clama mi nombre y todo aquel que me busca con un corazón sincero. Aquí tengo el soporte de Dios. Termino esta mañana, hermano. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero hacer una oración.